Como se mencionó anteriormente, esta historia será realista con los hechos, no se iniciará con los personajes principales de golpe. Esta historia iniciará un poco antes del arco de Gojo joven. Mi personaje no tendrá rituales, pero podrá ver a las maldiciones. El poder de los personajes de medirán de la siguiente manera. Gojo joven. Grado. Especial. Fuerza. 1500. Velocidad. 1200. Energía maldita. 2500. Expansión de dominio. No. Rituales inversos. No. Coste de rituales. Infinito. 10 pasivamente. Azul. 250. Azul max. 600. En cada enfrentamiento se les dirá cuánta energía gastaron y cuánto les queda. Todo el contenido de este canal relacionado con Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y otras obras pertenece a sus respectivos creadores y dueños legales. Yo no soy propietario de las franquicias, personajes ni mundos originales de dichas obras. Lo único que me pertenece son las historias originales y adaptaciones fanfic creadas para este canal. Todos los créditos corresponden a G.G. Akutami por Jujutsu Kaisen, Koyoharu Gotouge por Kimetsu no Yaiba, y a cada autor original de sus respectivas obras. Este canal no busca lucrar con dichas franquicias, sino rendir homenaje a través de la escritura y creatividad de fanfics. Con esto aclarado, este es mi primer fanfic, espero y les guste. La luz pálida de la lámpara de escritorio se derramaba sobre los apuntes desordenados, iluminando fórmulas matemáticas que danzaban como jeroglíficos indescifrables. Axel, con el ceño fruncido y el lápiz entre los dientes, se inclinaba sobre su cuaderno, la espalda encorvada por horas de estudio forzado. El aire de su habitación, cargado con el tenue olor a papel viejo y el dulzor de una bebida energética a medio terminar, era el único testigo de su frustración. Axel, ¿por qué esto está tan difícil? Creo que esto no es lo mío. Con un suspiro que sonó más a quejido, Axel se dejó caer hacia atrás en su silla giratoria, que chirrió en protesta, y apoyó la cabeza en el escritorio, sintiendo el frío de la madera contra su frente. Sus ojos, cansados, se fijaron en un punto invisible en la pared. Axel. Bueno, ya que. Debo acabar esto. Mientras se obligaba a retomar la tarea, una sombra se deslizó por el umbral de la puerta abierta. No hizo ruido. Se movió con una ligereza casi antinatural, acercándose a la espalda de Axel. El aire en la habitación pareció volverse un grado más frío, aunque Axel, absorto en su miseria estudiantil, no lo notó. La figura se detuvo justo detrás de él, y con un grito repentino y agudo, saltó. Axel. El grito lo hizo saltar de su silla como un resorte, el corazón golpeándole el pecho con la fuerza de un martillo. Se giró, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, para ver a su hermano, Ricardo, doblado por la mitad, riendo a carcajadas. Maldita sea. Casi me da un infarto. Ya te dije que no hagas eso. Ricardo. Se retorcía en el suelo, las manos en el estómago, incapaz de contener la risa. Jajajajajaj. Debiste haber visto tu rostro. Fue muy gracioso. Axel. Con un suspiro de resignación, se volvió a sentar, el sarcasmo goteando de cada palabra. Sí, muy gracioso. Bueno, ¿a qué viene tu visita, hermano? Ricardo. Se incorporó, secándose una lágrima de la risa, una sonrisa pícara en sus labios. ¿Nada? ¿Acaso no puedo visitar a mi hermano? Axel. Entrecerró los ojos, el tono de su voz tan plano que era casi una burla. Sí, cómo no. ¿Qué necesitas? Ricardo. Se encogió de hombros, con un aire de inocencia forzada. Solo necesito que vayas por algo demandado, por favor. Axel. Un gruñido escapó de su garganta. Se cruzó de brazos, la molestia evidente en su postura. Bueno, pero me debes algo. Y gordo. Ricardo. Ya se estaba alejando, su voz flotando desde el pasillo. Sí. El dinero y la lista están en la mesa. Axel se levantó con un resoplido, la molestia aún pegada a él como una segunda piel. Dejó los cuadernos a un lado, tomó el dinero y la lista de la mesa de la sala, y salió de la casa. El sol de la tarde ya comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, proyectando sombras largas y distorsionadas por las calles. Caminaba con las manos en los bolsillos, pateando una pequeña piedra, cuando un sonido inusual lo detuvo en seco. Axel. ¿Qué es ese ruido? Giró la cabeza, sus ojos escudriñando la entrada de un callejón estrecho y oscuro, un lugar que la luz del atardecer apenas rozaba. Un gemido ahogado, seguido de un forcejeo y un murmullo de voces masculinas, se filtró desde la penumbra. El aire, de repente, se sintió más pesado, cargado con un hedor a basura y algo más, algo indefinible y nauseabundo que le erizó los vellos de la nuca. Al mirar dentro del callejón, la escena le heló la sangre. Una jovencita,
Con la ropa rasgada y el rostro surcado por el pánico, forcejeaba desesperadamente contra tres figuras masculinas que la acorralaban contra la pared. Uno de ellos le cubría la boca, otro la sujetaba por los brazos, y el tercero, con una sonrisa torcida, se acercaba a ella de forma amenazante. Axel. Mierda. Esto no es bueno. Esto es muy, muy malo. El corazón le golpeó las costillas con la fuerza de un tambor de guerra. ¿Qué demonios debería hacer? Seguramente tienen armas. No puedo confrontarlos. Soy solo uno. Soy un puto estudiante, no un héroe. Flashback. El sol de la tarde brillaba con una inocencia cruel sobre el patio de la escuela. Un Axel de no más de 10 años reía, ajeno, mientras jugaba con otros niños. Los consideraba sus amigos, sus compañeros de aventuras. Niño. Axel, deberíamos ir al patio de atrás para jugar. Niño 2. Sí, Axel, vamos. Axel. Un pequeño nudo de nerviosismo se formó en su estómago, pero lo ignoró. Quería encajar, sí, claro. Niño. Con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, Axel reconocería como demasiado amplia, demasiado falsa, sí, vamos. Pero algo le esperaba a nuestro Axel. Algo que nunca olvidaría. Mientras caminaban, el niño 2 se giró, una sonrisa con malicia apenas contenida en sus labios. Niño 2. Es fácil de engañar. Así nos darán los dulces que nos dijeron. Llegaron al patio trasero. No había juegos, solo un grupo de niños mayores, con miradas duras y sonrisas crueles, que se acercaron a ellos. Axel sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda, una premonición fría. Niño. Empujó a Axel con fuerza, haciéndolo tropezar. Eres muy ingenuo, ¿sabes? Y entonces, los golpes comenzaron. Puñetazos y patadas llovieron sobre él, una avalancha de dolor y humillación. Se acurrucó en el suelo, intentando proteger su cabeza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. En ese momento, Axel pensaba, con cada golpe que recibía. Axel, ¿por qué siempre yo tengo que ser el que abusan? ¿Por qué nadie me ayuda? Levantó la vista, con los ojos empañados por las lágrimas, y vio a sus supuestos amigos. Estaban de pie, a una distancia segura, observando. Y luego, se dieron la vuelta. Le dieron la espalda, alejándose, dejándolo solo con sus agresores. Esa imagen, la de sus amigos abandonándolo, se grabó a fuego en su memoria. Causó algo más que dolor físico. Causó un resentimiento profundo, una herida en su alma. Pero también, en medio de esa desesperación, algo había nacido dentro de él. Una resolución fría y férrea. Axel. No. No permitiré que alguien más sienta este horrible sentimiento. Fin de flashback. Axel. Bueno, si salgo lastimado, al menos habré hecho algo para salvarla. Su mano tembló ligeramente mientras sacaba su teléfono. Espero que esto no escale tanto. Marcó el número de emergencias, su voz apenas un susurro mientras daba la dirección. Le dijeron que tardarían. Que ya enviaban una unidad. Demasiado lento. El tiempo se agotaba. Con la adrenalina bombeando por sus venas, Axel se adentró en el callejón. El hedor a putrefacción y miedo se hizo más fuerte. Axel. Su voz, sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus rodillas, resonó en el estrecho espacio. Oigan ustedes tres. ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso quiero morir? Ojalá que pase por aquí alguien, por favor, Dios. Ladrón 1. El que tenía a la chica sujeta, se giró con una expresión de puro enojo, su rostro distorsionado por la rabia. Tú, maldito mocoso. No te metas en lo que no te importa. Ladrón 2. Sacó un cuchillo de su bolsillo, la hoja brillando lúgubremente bajo la escasa luz. Su sonrisa era un gesto de amenaza. Sí, mocoso. Si no quieres salir lastimado, lárgate. Axel. Ya valí. Este tipo tiene un arma blanca. El miedo se convirtió en un nudo helado en su estómago, pero no retrocedió. Dio un paso adelante, sus ojos escudriñando el entorno. ¿Qué podía usar? ¿Un ladrillo suelto? ¿Un palo? Pero no había nada. Solo basura, paredes sucias y la oscuridad que se cernía. Axel. Mierda, no hay nada que tenga para defenderme. Solo debo procurar que no me lastime mucho. Ladrón 3. El más corpulento, se acercó con pasos pesados, su sombra engullendo a Axel. Mocoso, me estás fastidiando. Vete o te mataremos. La declaración lo golpeó como un puñetazo. Axel quedó inmóvil por un instante, la cruda verdad de la amenaza calándole hasta los huesos. Sabía que era muy probable. Axel. Solo necesito que la suelten y darle tiempo a ella y a la policía. Con esa idea fija en su mente, Axel se lanzó. Corrió hacia el ladrón 3, amagando un puñetazo directo a la cara.
El tipo, confiado en su tamaño, se preparó para bloquear, pero Axel, en un movimiento desesperado, se desvió bruscamente. Pasó de largo al ladrón 3, su cuerpo apenas rozándolo, y con un grito gutural, lanzó un puñetazo ciego al ladrón 1. El golpe, más suerte que habilidad, impactó en la mandíbula del asaltante, que soltó a la chica con un grito ahogado y un paso atrás. Axel, jadeando, el aire quemándole los pulmones, corre. Yo te doy tiempo. La chica, con los ojos dilatados por el terror, no dudó. Sus pies apenas tocaron el suelo mientras se lanzaba fuera del callejón, desapareciendo en la noche. Antes de que su silueta se perdiera, una última mirada de culpa y un susurro apenas audible, cargado de desesperación, llegó a Axel. Chica. Lo siento, de verdad lo siento. Un dolor agudo y punzante estalló en el abdomen de Axel. Miró hacia abajo, y el mundo se detuvo. El mango de un cuchillo sobresalía de su estómago, la hoja enterrada profundamente. La sangre caliente comenzó a empapar su camiseta, un rojo oscuro que se extendía rápidamente. El ladrón 2, el del cuchillo, lo miraba con una sonrisa sádica, retorciendo el arma. Un segundo ladrón se abalanzó, intentando una puñalada al cuello. Axel, en un acto reflejo, levantó la mano. La hoja se clavó en su palma, atravesándola de lado a lado. Un grito de agonía se ahogó en su garganta, pero la mano, ahora perforada y sangrando profusamente, se mantuvo firme, deteniendo el golpe mortal. En ese instante, las sirenas. Luces azules y rojas parpadearon en la entrada del callejón, tiñendo las paredes de ladrillo con destellos fantasmales. La policía. Los ladrones maldijeron. Mierda, la policía. El que lo había apuñalado en el abdomen retiró el cuchillo con un tirón brutal, y el otro sacó la hoja de su mano. Sin una palabra más, los tres se dieron la vuelta y huyeron, perdiéndose en la oscuridad del callejón opuesto, como ratas asustadas, dejando a Axel solo, desplomándose sobre el asfalto frío y húmedo. La sangre brotaba a borbotones de su abdomen y de su mano. El dolor era una marea que lo arrastraba, un fuego líquido que consumía cada nervio. Intentó presionar las heridas, pero sus dedos resbalaban en su propia sangre. La visión se le nublaba, los sonidos se distorsionaban. Las sirenas se acercaban, pero parecían lejanas, como un eco de otro mundo. Axel miró el cielo nocturno, un lienzo oscuro salpicado de estrellas indiferentes. El frío del suelo se filtraba en sus huesos, y el calor de su vida se escapaba con cada latido moribundo. Axel, ¿es mi fin? Pensó, la pregunta apenas un susurro en su mente que se desvanecía. ¿Así termina? Después de todo. La oscuridad comenzó a tragarlo. No era la oscuridad de la noche, sino una negrura que crecía desde dentro, desde el agotamiento de su cuerpo y la pérdida de sangre. Las luces de la policía se volvieron borrones, las sirenas un zumbido distante que se desvanecía. El dolor se hizo insoportable por un instante, y luego, se desvaneció por completo, reemplazado por un entumecimiento gélido que se extendía desde sus extremidades hasta su corazón. Sus párpados se sintieron pesados, demasiado pesados para mantenerlos abiertos. La visión se volvió negra, y el último sonido que percibió fue el latido errático de su propio corazón, que se ralentizaba hasta desaparecer. Axel se desvaneció en la inconsciencia. En otro lado, un lugar frío, oscuro y desolado, donde la luz no se atrevía a penetrar y el aire mismo parecía un lamento silencioso, una figura se alzaba. No había nadie más. Solo la entidad, una silueta retorcida y esbelta, hecha de sombras y una malicia antigua, que se movía sin propósito aparente en el vacío. Una risa pequeña, seca y áspera, resonó en la inmensidad, un sonido que no pertenecía a un ser humano. No era una risa de alegría, sino de profunda satisfacción, de un plan que se desarrollaba sin fisuras. La voz, un susurro que era a la vez un trueno, no se dirigía a nadie, sino que se pronunciaba para sí misma, una declaración al universo. El velo se desgarra. La podredumbre se filtra. La transferencia de planos ha comenzado. La risa se hizo más fuerte, más cruel, llenando el vacío con su resonancia. La tortura, en efecto, acababa de comenzar. En un lugar que no era un lugar, en un tiempo que no era tiempo, la figura esbelta y retorcida flotaba en la inmensidad de la oscuridad. No había estrellas, ni planetas, solo un vacío absoluto que se extendía hasta donde la conciencia podía alcanzar. La entidad, que no tenía ojos pero lo veía todo, observaba una esfera brillante que giraba lentamente ante ella. No era una esfera de luz, sino de pura información, un complejo entramado de realidades entrelazadas. Vaya, vaya. Esto será muy interesante.
La voz, un susurro áspero que resonaba en el vacío, no se dirigía a nadie más que a sí misma, una contemplación de la magnitud del evento. Esto no ha pasado desde hace 100 años. Tengo curiosidad de qué pueda pasar, sobre todo cuando se unan las capas de estos mundos. Lo que la entidad misteriosa quería decir con las capas era que, en la vasta extensión del multiverso, existían distintas realidades, como láminas de papel superpuestas, cada una vibrando en su propia frecuencia. A veces, por eventos cósmicos o la acumulación de energía negativa, estos mundos colisionaban, forcejeando entre sus capas. Normalmente, las capas se anulaban mutuamente, causando pequeñas anomalías. La gente tenía recuerdos que no pasaron, objetos que aparecían o desaparecían, una sensación general de déjà vu o de que algo no encajaba. Pero este caso era especial. Este mundo, el de la entidad, era superior al otro. Un mundo donde la energía maldita era una fuerza fundamental, donde las maldiciones eran una manifestación tangible de la desesperación humana. Por lo tanto, sus habitantes podían ser obligados a someterse a las reglas del mundo superior, haciendo que estos se tuvieran que adaptar. Era una imposición brutal, una reescritura de la realidad a nivel fundamental. Lamentablemente, no todos lograban sobrevivir al choque de capas. Muchos se desintegrarían, enloquecerían o simplemente se convertirían en cáscaras vacías, incapaces de procesar la nueva verdad. En el hospital, el aire olía a desinfectante y a la tristeza contenida de las paredes blancas. Un pitido rítmico, el monitor de signos vitales, era el único sonido que rompía el silencio de la habitación. Axel. Mierda, me duelen partes que no sabía que me podían doler. Un gemido escapó de sus labios mientras sus párpados, pesados como plomo, se abrían poco a poco. La luz, un torrente blanco y cegador, lo obligó a cerrarlos de nuevo con un gruñido. Después de unos minutos, sus ojos se acostumbraron. La luz intensa se suavizó, revelando un techo blanco, un gotero junto a su cama y, finalmente, la certeza inconfundible de que estaba en un hospital. Axel. ¿Qué pasó? Intentó recordar, y su cerebro, a pesar del dolor punzante en su cabeza, trabajó al doble. Las imágenes se agolparon. El callejón, la chica, los ladrones, el cuchillo, el dolor, la oscuridad, un torbellino de sensaciones que lo dejó sin aliento. Giró la cabeza, y al lado de su cama, con el rostro surcado por la preocupación y las lágrimas secas, estaba su madre. Axel. Mamá. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Madre. Sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de una alegría que no podía contener. Se abalanzó sobre él, abrazándolo con una fuerza que le hizo doler las costillas, y luego, con la misma rapidez, le soltó una sonora cachetada en la mejilla. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de un enojo palpable. Por fin despiertas. Me preocupaste. Axel. Se llevó una mano a la mejilla, que ahora ardía con la marca roja de la bofetada. Sí, mami, perdón. Pero no me respondiste. Madre. Su ceño seguía fruncido, pero la preocupación comenzaba a ganar terreno sobre el enojo, pues llevas un día dormido. Axel. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Un día entero. La incredulidad se mezcló con un pensamiento fugaz y un tanto cínico. Vaya. Así que me pegaron duro. Al menos perdí un día de clase. Después de una conversación llena de reproches y alivio, su madre se levantó. Madre. Tus hermanos quieren verte. Ya vuelvo. Apenas su madre salió, la puerta se abrió de golpe y Ricardo entró, una sonrisa burlona en su rostro. Ricardo. Se acercó a la cama y le dio un ligero golpe en el hombro herido de Axel, que lo hizo gemir. ¿Qué pasa, hermano? ¿No soportaste 2 navajazos? Axel. Algo molesto, intentó apartar su mano. Oye, no es como si tú lo hubieras hecho, ¿sabes? Ricardo. Se encogió de hombros, con una sonrisa de suficiencia. Sí, claro. Es envidia de mi superioridad. Axel. Rodó los ojos, el sarcasmo evidente. Sí, cómo no. Una voz alegre y femenina interrumpió la discusión. Abril. Hola, hermanito. Axel. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Abril, su hermana mayor, siempre había sido un refugio. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Abril. Su tono era dulce, pero sus ojos brillaban con picardía. Estoy contenta de que despiertes, hermano. Pero debo comentarte algo. Axel. La curiosidad picó. ¿Qué podría ser? ¿Qué cosa es? Abril. Una risa burlona escapó de sus labios, idéntica a la de Ricardo. Ajajajaja. No aguantas nada. Axel. Una vena comenzó a palpitar en su frente. Miró a Ricardo, que se reía en silencio. ¿Tú también? Un sonido seco y contundente resonó por todo el hospital. Se podía ver cómo Ricardo y Abril se frotaban la cabeza, cada uno con un chichón incipiente.
Su madre, que había regresado sin hacer ruido, los miraba con los brazos cruzados y una expresión de ya basta. Ricardo, se quejó, frotándose la cabeza. Ay. Ya ves. No soportas ni una broma. Abril. Asintió, con una mueca de dolor, sí, lo que dice él. Axel. Enojado, pero con una sonrisa de satisfacción oculta. Ustedes empezaron. Después de un rato, la hora de visita terminó y sus hermanos se fueron, dejando a Axel solo con sus pensamientos. A pesar del alivio de estar vivo y rodeado de su familia, una sensación extraña persistía. Axel. Siento que algo malo se acerca. No era solo la resaca del trauma. Era una punzada fría en el pecho, una especie de zumbido en el fondo de su mente, como si el mundo a su alrededor vibrara en una frecuencia ligeramente diferente. Una sensación de que algo fundamental había cambiado, aunque no podía ponerle nombre. 2 semanas después, Axel recibió el alta. Las heridas físicas sanaban, pero las cicatrices internas, y esa extraña sensación, permanecían. Axel. Aquí vamos otra vez. Bueno, a ver qué pasa hoy. El primer día de regreso a clases fue un torbellino de caras conocidas y la rutina monótona. Entró a su aula, el murmullo de las conversaciones llenando el espacio. Nadie le prestó especial atención. Algunos compañeros le dieron un saludo rápido, otros ni siquiera lo notaron. Se sentó en su banca habitual, la mochila cayendo con un suave golpe a su lado. Axel. Uf, qué bueno. Lo menos que necesito es llamar la atención. Realmente, Axel no confiaba en casi nadie. Su círculo social no era muy grande, todo gracias a ese día en el patio de la escuela. La traición de sus amigos había grabado a fuego la lección de que la gente podía darte la espalda en el momento más vulnerable. Pero eso no quitaba el hecho de que era muy solidario. A pesar de su desconfianza, cuando podía, intentaba tener detalles con sus compañeros, una pequeña ayuda, un consejo, un gesto amable. Era su forma de asegurarse de que nadie más sintiera lo que él había sentido. Después de un largo día de clases, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Axel se dirigía a casa, anhelando el descanso, cuando una voz enérgica lo sacó de sus pensamientos. Luis. Levantando la mano en forma de saludo, con una sonrisa de oreja a oreja. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Axel. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Luis era uno de los pocos en los que confiaba, un amigo leal y entusiasta. Oh, hola, Luis. ¿Cómo estás? Luis. Con una energía contagiosa, sus ojos brillaban bien. Conseguí el tomo 25 de JJK. Axel. Frunció el ceño, con una duda genuina. Había oído hablar de ese manga, pero no era su tipo de lectura. ¿Qué? ¿No ese manga ya terminó en el 30 y algo? Luis. Su entusiasmo era palpable, casi vibraba. Así es. Pero este tomo es muy codiciado. Es cuando Gojo y Sukuna se enfrentan. Es una locura. Axel. Lo miró con una mirada confusa, intentando seguir el hilo de la pasión de su amigo. No entiendo mucho, pero bueno, supongo que es genial, ¿no? Luis. Con los ojos brillando, casi gritando. ¿Cómo no lo va a ser? Es el mejor manga. La acción, los personajes, la energía maldita. Es épico. Axel. Con una mirada resignada, pero una sonrisa suave. Sí, sí, como digas. Luis. Se llevó una mano al mentón, su mirada perdida en el horizonte, como si ya estuviera imaginando la escena. ¿No piensas que sería genial que viviéramos en ese mundo? Axel. Algo pensativo, la pregunta de Luis resonando con esa extraña sensación que lo acompañaba. Sacudió la cabeza, anclándose en la realidad. No creo. Te toparías con la realidad, ¿sabes? Tienes que tener suerte para ser un prodigio. Y el resto solo sufre y muere. Luis. Con una sonrisa despreocupada, ajeno a la seriedad en la voz de Axel. No creo. Axel. Suspirando, el cansancio del día y la conversación comenzando a pesar. Sí, bueno, me tengo que ir a casa. Nos vemos, Luis. Luis. Levantando la mano mientras se alejaba, su voz aún llena de energía. Nos vemos, Axel. Axel llegó a su casa. La rutina lo envolvió. La cena, la tarea, una ducha caliente que le relajó los músculos tensos. Pero mientras se acostaba en su cama, la oscuridad de la habitación no trajo el consuelo habitual. Esa sensación, ese mal presentimiento, se intensificó. No era solo ansiedad. Era una punzada fría, un escalofrío que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su ser. Como si algo, una verdad oculta, estuviera a punto de revelarse. Axel. Por alguna razón, tengo un muy mal presentimiento.
Así, se durmió, sin saber que el velo entre los mundos ya se había desgarrado por completo, y que la verdadera tortura estaba a punto de comenzar. El despertador sonó con la insistencia de un taladro, pero Axel, sumido en un sueño profundo y sin sueños, lo ignoró. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol ya se colaba por las rendijas de su persiana, pintando el cuarto de un naranja brillante. Un vistazo al reloj de la mesita de noche le hizo saltar de la cama como un resorte. Axel. No puede ser. Me quedé dormido. No quiero llegar tarde. Se vistió a la velocidad del rayo, la mochila colgando de un hombro mientras salía disparado por la puerta. Corría por las calles, esquivando peatones y postes de luz, el aliento agitado y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Aumentó aún más su velocidad, doblando una esquina sin mirar. El impacto fue inevitable. Se estrelló contra algo, o alguien, con un golpe sordo, y ambos cayeron al suelo. Axel. En el piso, frotándose la cabeza, la voz entrecortada por el esfuerzo. Lo siento. No me fijé. Es que voy tarde a la escuela. Una risa suave y melodiosa flotó en el aire. Con una sonrisa, su voz tranquila y amable, no te preocupes. No pasa nada. Axel se levantó de un salto, extendiendo una mano para ayudar a la persona a levantarse. Era una chica, de su edad, con el cabello castaño y una mirada serena. Axel. Con genuina preocupación, el rubor subiendo por sus mejillas, lo siento mucho, de verdad. Se sacudió el polvo de la ropa, su sonrisa inalterable, no hay problema, en serio. Estoy bien. Axel. Algo inseguro, pero el tiempo apremiaba, bueno, me tengo que ir. De nuevo, lo siento mucho. Elena. Mientras Axel reanudaba su carrera, la chica lo miró irse, su voz flotando tras él. Ya te dije, no te preocupes. Por cierto, mi nombre es Elena. Axel apenas la escuchó, ya estaba doblando otra esquina. Llegó a la escuela justo a tiempo, el timbre sonando mientras cruzaba el umbral. Entró en su salón, jadeando, y se sentó en su lugar habitual, intentando pasar desapercibido. Axel. Uf, qué aburrimiento. Hoy toca matemáticas y ciencias de la salud. Creo que sí tengo las tareas, bueno, ya veré. La mañana transcurrió con la monotonía habitual. Una regañada del profesor de matemáticas por no traer la tarea fue el único sobresalto. El tiempo se arrastró, cada minuto una eternidad, hasta que finalmente llegó el mediodía. Axel. Ya casi es receso para poder comer algo. Justo cuando el hambre comenzaba a rugir en su estómago, una voz familiar lo interrumpió. Luis. Con una sonrisa nerviosa, inclinándose sobre su pupitre, disculpa, Axel, pero ¿tienes la tarea de ciencias de la salud? Axel. Lo miró con una sonrisa maliciosa, el brillo de la travesura en sus ojos. Sí, así es. ¿Por qué? ¿La necesitas? Luis. Su nerviosismo aumentó, sus ojos se movían de un lado a otro. Sí, la ocupo, pero esa sonrisa me dice que no será gratis. Pero en ese momento, un temblor sacudió el edificio. No era un terremoto normal. Era un temblor que venía de todas partes y de ninguna, un zumbido de baja frecuencia que vibraba en los huesos. Las luces parpadearon, y un crujido ominoso recorrió las paredes. Pequeñas grietas, como telarañas, comenzaron a aparecer en el aire, en el cristal de las ventanas, en el mismo espacio. Axel. Con asombro, sus ojos fijos en una grieta que se extendía por el techo. ¿Qué demonios pasa? Luis. Cayó al piso, agarrándose la cabeza, el pánico en su voz. ¿Por qué tiembla? Una de las grietas en el aire, justo en el centro del salón, comenzó a expandirse. No era una grieta en la pared, sino en el tejido mismo de la realidad. Se abrió como una boca hambrienta, un vacío negro y pulsante que comenzó a absorber todo a su alrededor con una fuerza inmensa. Los pupitres, las sillas, los libros, todo voló hacia el abismo. Luis, que estaba más cerca, fue arrastrado inexorablemente hacia ella. Luis. Su voz se volvió un grito ahogado, sus manos extendidas hacia Axel. Ayúdame, por favor. Ayuda a Ara. Axel. Se agarró desesperadamente del marco de la puerta del salón, sus nudillos blancos por la presión. La fuerza de succión era brutal, tirando de él con una violencia inaudita. Mierda. Si me suelto, seré tragado por eso también. Perdón, Luis, lo siento mucho. Observó, impotente, cómo la grieta engullía a Luis. Un último grito, un sonido de desgarro, y luego, de repente, salió volando carne y sangre de la grieta, salpicando a Axel, manchando su rostro, su ropa, el suelo. Era una explosión de horror, una lluvia de fragmentos irreconocibles. Axel. ¿Pero qué significa esto? ¿Lo mató? La grieta se cerró con un chasquido seco, como si nunca hubiera existido. El temblor cesó.
El silencio que siguió fue más aterrador que el caos. Axel quedó en shock, inmóvil, mirando fijamente el lugar donde había estado su amigo. Sin decir nada, sin moverse, solo el goteo de la sangre en el suelo. En otro lugar, un reino de oscuridad y desolación, la figura esbelta y retorcida observaba la esfera brillante, que ahora parpadeaba con destellos caóticos. Mirando con interés, su voz un susurro seco que resonaba en el vacío, como pensé, no todos sobrevivirán a este encuentro. Creo que con suerte, de este mundo solo sobrevivirá al menos el 5% de toda la población. Aunque estos, en la transición de capas de otro mundo, sus tiempos serán afectados. Bueno, ya veremos qué pasa. De vuelta en la escuela, el panorama era dantesco. Los pasillos estaban manchados de sangre y carne, los restos de lo que alguna vez fueron estudiantes y profesores. En medio de todo, un Axel inmóvil, con la mirada perdida en la nada, sostenía un trozo de tela en sus manos. Era parte de la camisa de Luis, el único vestigio de su amigo, arrancado en el intento desesperado de salvarlo. Axel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Todos están muertos? Comenzó a caminar sin rumbo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la escuela. Cada aula, cada pasillo, era una escena de horror, sangre y carne por todas partes. Salió al exterior. El panorama era desolador. Autos estrellados, algunos ardiendo, sangre por las calles, edificios con grietas que los hacían parecer a punto de colapsar. Dio pasos lentos, arrastrando los pies, dirigiéndose a su hogar con la esperanza desesperada de que no hubiera pasado lo mismo allí. Caminaba con el rostro desolado, una máscara de shock y terror. Axel. Por favor, que no estén muertos. Por favor. En su camino, solo observaba sangre, destrucción y el silencio de la muerte. Solo podía pensar en una cosa. Axel. Por favor, que sea un sueño. Pudo regresar a su casa. La puerta estaba abierta, el interior revuelto, pero allí estaban. Vivos. Su madre, Ricardo y Abril. Se habían salvado. Axel. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de alivio y dolor. Se lanzó hacia ellos, abrazándolos con fuerza. Están vivos. Sí, lo están. Sus hermanos y madre lo voltearon a ver, sus rostros marcados por el terror y el alivio de verlo. Pero de repente, la tierra volvió a temblar. Esta vez, con una violencia aún mayor. Las grietas aparecieron de nuevo, pero se estaban agrandando, devorando edificios enteros, tragándose el suelo bajo sus pies. El mundo se estaba rompiendo. Axel intentó escapar, arrastrando a su familia, pero afuera, el cielo se abría en abismos, el suelo se desmoronaba. Era inútil. Inevitablemente, una de las grietas se abrió bajo él, y fue succionado. Axel. ¿Qué es esto? Me siento raro. Siento que me estoy estirando. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras sentía un dolor intenso, como si cada célula de su cuerpo fuera estirada hasta el límite de su resistencia. Era como si estuviera en un agujero negro, su cuerpo y su mente sometidos a cantidades de dolor extremas, una agonía que trascendía lo físico, una reescritura de su propia existencia. Mientras tanto, en otro lado, en un mundo donde la energía maldita era una fuerza palpable, un grupo de personas observaba el cielo con terror. Grietas aparecían en el firmamento, como si el lienzo de su realidad se estuviera rompiendo. La gente estaba llena de miedo, sus gritos resonaban en las calles. Pero... me siento raro. Estaba trabajando y apareció una grieta extraña. ¿Me mató? No quiero morir. En ese momento, una luz brillante y pulsante apareció en una de las grietas del cielo. No era una luz cálida, sino una que irradiaba una sensación de confusión y terror. Se acercó, descendiendo lentamente hacia el suelo. Esta luz se siente rara, como si fuera miedo, pero no es mío. Por alguna razón, me gusta el miedo de otras personas. La luz tocó el suelo. Y en ese instante, por primera vez en la historia de ese mundo, apareció la primera maldición de un ser de otro mundo. Un ser muerto, renacido de una forma atroz, su esencia distorsionada por la colisión de las capas, manifestándose como una abominación de energía maldita, alimentada por el miedo que la rodeaba. La tortura, en efecto, había encontrado su primera víctima y su primer monstruo. Muchas gracias por escuchar este fanfic. Perdón si no estuvo perfecto, todavía estoy aprendiendo, ya que es mi primer trabajo. Espero mejorar con el tiempo y seguir compartiendo más historias con ustedes. Cada palabra escrita es un paso en este camino, y aunque apenas comienzo sé que la oscuridad, la emoción y la esperanza seguirán guiando mis relatos. Nos vemos en la próxima historia y que las mariposas acompañen siempre nuestro viaje.